Bienvenidos hermanos a un nuevo culto general de nuestra iglesia. Sean todos ustedes muy bendecidos. Les agradecemos por estar hoy día junto a nosotros. Todavía tiene tiempo para poder compartir esta publicación. Compártala en sus muros, envíelo a su contacto para que puedan disfrutar de la presencia del Señor también junto a nosotros. Vamos a comenzar este culto inclinando nuestro rostro, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Yo lo invito que ahí donde usted está en su hogar pueda inclinar su rostro porque vamos a orar. Padre bendito Señor, en este momento nos ponemos frente a su presencia, papá. Señor, reconocemos en esta mañana que usted es nuestro único Señor, nuestro único Dios suficiente, papá. Queremos partir exaltando y bendiciendo su santo nombre, mi Dios, porque solamente usted es digno, papá. Señor, queremos esta mañana alabarlo, Señor, que su nombre sea glorificado. Queremos adorarlo en todo momento, de todo corazón, en espíritu y en verdad. Señor, trabaja en nuestros corazones, Señor, en el corazón de todos los hermanos que hoy día nos están escuchando, de todas aquellas personas que quizás es primera vez que participan de un culto junto a nuestra iglesia, porque queremos, Señor, que tú seas el invitado principal, queremos que tú seas, Señor, quien nos hable, quien nos ministre, Señor, quien tome el control de todo lo que va a suceder en este culto, papá. Señor, todo esto te lo entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermano, ahí en su hogar yo lo invito a que usted pueda abrir su Biblia porque vamos a leer el Salmo 103. El Salmo 103 se llama Alabanza por las bendiciones de Dios. Y este es un salmo de David que dice lo siguiente, escuche con mucha atención. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Este salmo es un salmo realmente precioso,
porque invita desde un comienzo y hasta el final a bendecir al Señor. El salmista David le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de todo lo que Él ha hecho por ti. Hermanos, en este tiempo es un momento, y nuestro pastor nos llamaba a tener un tiempo intenso de adoración, a tener un tiempo intenso de alabanza, de gozarnos en la presencia del Señor. Y yo le invito que ahí usted, en su hogar, junto a su familia, junto a la persona con la que esté, pueda disponer su corazón y entrar en un momento de profunda adoración, que usted pueda leer este salmo, que pueda orar leyendo este salmo y le diga: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de todo lo que Él ha hecho por ti, no te olvides de quién es tu Dios. Yo le invito a que ahí donde está, como lo mencionaba recién, podamos juntos adorar al Señor. Sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye: ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar.
Amén, hermanos. Después de este momento tan precioso, donde yo espero en el Señor, usted realmente haya disfrutado de la presencia del Señor, que allí en su casa haya levantado un altar de adoración, que se haya podido reconciliar con la presencia del Señor, si quizás durante mucho tiempo no sentía esta, y que pueda haber disfrutado de este momento. Vamos a continuar con nuestro culto y vamos a dar de inmediato paso a la predicación que tenemos para hoy. Primeramente, a mí me gustaría recordarles las últimas predicaciones que se nos han entregado a nuestra iglesia durante este último mes. Hace ya aproximadamente un mes nuestro pastor nos predicaba sobre la importancia del evangelio, sobre la importancia de la iglesia, y nos instaba principalmente a, como pueblo del Señor, mantenernos firmes en la fe y recordar que nosotros tenemos una misión: ser sal y ser luz de la tierra. Y él señalaba algo muy importante que la verdad a mí me quedó dando vuelta muchísimo, porque me pareció muy relevante, muy acertado por parte de nuestro pastor. Y él nos mencionaba que hoy en día estamos en un tiempo en donde, si es posible, debemos tener una doble porción espiritual, donde debemos tener una vida espiritual tan sana y tan potente que puede incluso transferirse y compartirse con otros. Y nos recordaba de que, si bien es cierto, en muchas ocasiones se ha anunciado la muerte del cristianismo, este iba a estar vivo hasta que Cristo viniera. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Nuestros hermanos que también tuvieron la oportunidad de entregarnos la palabra, nuestro hermano Edgardo, nuestro hermano Tomás, también nos hablaban de forma posterior en esta misma línea, y gloria al Señor, porque que nuestras predicaciones estén alineadas implica que el Señor nos está hablando a todos lo mismo. Nuestro hermano nos decía de que debíamos abandonar todo tipo de excusas y disponernos a ser utilizados por el Señor tal como lo hizo Moisés. Y la semana pasada se nos instaba a predicar y recordar la importancia de entregar el evangelio. Y frente a esto, como yo les mencionaba, personalmente creo que el mensaje de nuestro Señor no puede ser más claro, y que sabemos cuál es el mensaje de nuestro Señor. Pero yo reflexionaba sobre estos temas que el Señor nos ha entregado en este último tiempo, y la verdad es que me llamaba mucho la atención, porque hoy, como iglesia y como hijos de Dios, nos cuesta mucho tomar esta posición que Dios mismo nos dejó. Y aún más, aparte de tomar esa posición, nos cuesta mucho ejercer esa posición. Porque seamos sinceros, nosotros hoy en día estamos pasando por un tiempo donde la iglesia no es bien vista por la sociedad, donde lamentablemente la iglesia está despertando más anticuerpos y detractores que nuevos hijos de Dios. Y quizás nosotros podemos pensar que esto no es nuestra culpa, que no tiene nada que ver con nosotros, que es por hechos que son aislados, que no están relacionados con nosotros, que es la sociedad la que tiene el problema y no la iglesia. Pero hermanos, yo hoy día quisiera predicarles sobre esto, y la verdad es que tenemos que reconocer que esto no es así. ¿No le llama la atención a usted de que, a pesar de la situación que hoy estamos viviendo, a pesar de que la gente hoy en día ha tenido pérdidas tremendas, a pesar del dolor que muchas familias están experimentando, a pesar de que familias están pasando por crisis económicas, por crisis familiares, por crisis anímicas incluso, a pesar de todos estos conflictos que se están agravando a causa de lo que estamos viviendo, aún así haya gente que no quiera nada con el Señor, que no quiera nada con la iglesia? ¿Nunca le ha llamado la atención por qué, habiendo gente que está en condiciones tan terribles, aún así no quiere nada con el Señor? La verdad que esto, hermanos, es algo muy particular, porque yo creo que nunca se ha dado un tiempo en nuestro país donde la gente más
ha necesitado del Señor. De hecho, yo me recuerdo que en marzo, la última vez que nosotros nos juntamos como cuerpo de líderes en una clase de discipulado con nuestro pastor y tomamos la decisión de que teníamos que dejar de juntarnos por el motivo de la pandemia que estábamos viviendo, yo recuerdo que mi pastor dijo, este es un tiempo muy particular, porque de todos los años que yo llevo como pastor, en este país no recuerdo que haya ocurrido otra situación en la que las iglesias se hayan tenido que incluso cerrar. Por lo tanto, estamos viviendo un momento muy particular, donde la gente debiese de tener más necesidad. Y es un hecho de que cuando la iglesia se abra, probablemente la iglesia va a estar llena el doble de lo que nosotros la dejamos. Porque la gente tiene necesidad. Pero en este momento hay mucha gente que está muy reacia a recibir la palabra, que está muy reacia a escuchar del Señor. Entonces yo le invito a que usted pueda reflexionar en qué estamos fallando como iglesia. ¿Por qué nuestros métodos han dejado de ser efectivos? ¿Hay algo que esté faltando que no nos permite que el Evangelio tenga el impacto que debiese de tener? Y como yo le decía, yo quiero que hoy hablemos sobre esto, porque meditando sobre esto, en la palabra, no es algo que a mí se me alumbró la ampolleta mágicamente, sino que meditando en la palabra, yo creo que pude vislumbrar cuál era la respuesta, que parece ser muy simple, es más simple de lo que nosotros pudiésemos creer, pero al mismo tiempo más compleja, de muy compleja aplicación. Y ahora veremos el porqué. En primer lugar, yo quiero que ahí usted en su hogar pueda abrir su Biblia y que se pueda dirigir al pasaje que se encuentra en Hechos 16:6. En Hechos 16:6 dice lo siguiente, y preste mucha atención. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este pasaje, hermanos, que se encuentra en Hechos 16, para mí es un pasaje desde mi perspectiva, que relata o resume de forma muy breve, de forma perfecta, el libro de los Hechos. Porque para mí el libro de los Hechos relata los hechos de los discípulos guiados por el Espíritu de Dios. De hecho, si usted analiza este libro, en Hechos 2, es donde se relata cómo el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés del cielo como un viento recio que soplaba, y dice la palabra que llena todo el lugar en donde ellos estaban, e inmediatamente comienza a hacer milagros, inmediatamente comienza a hacer maravillas, y Pedro ese día predica un mensaje que a mí la verdad me llamó muchísimo la atención. Porque yo le preguntaba recién, ¿en qué estamos fallando como iglesia? ¿Por qué la gente no está recibiendo la palabra? ¿Por qué el Evangelio ha dejado de ser efectivo? De hecho, ese es el nombre de esta predicación, Evangelio efectivo. Y me llamaba mucho la atención que usted sabe cuál fue la predicación, el mensaje que Pedro se mandó ese día. Él dice lo siguiente, esta fue su predicación: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Hermanos, esa fue toda la predicación de Pedro. No hubo más. Ese fue el mensaje. Yo creo que si nosotros leemos la Biblia, en Hechos está lleno de predicaciones breves, predicaciones cortísimas, pero que fueron tan efectivas. Si usted no me cree, o si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Hechos,
la palabra nos dice en Hechos 2 que por ese mensaje, aproximadamente, porque la palabra dice cómo, 3.000 personas se convirtieron ese día al Señor. Y la verdad es que yo tampoco había tenido la oportunidad de leer un pasaje de la Biblia completo en todo este tiempo que llevo. Pero hace unas semanas atrás nuestro pastor de jóvenes, nuestro pastor Sergio, nos propuso que comenzáramos a alentarnos juntos dentro de los jóvenes y comenzáramos todos los días a leer un pasaje de la Biblia, y en este minuto estamos leyendo Hechos. Y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo lo invito a que usted se pueda sumar, a que usted pueda también participar de esto, porque la verdad es que leer la palabra, por mucho que uno conozca ya la historia, es algo tremendamente revelador. Y como yo les decía, en este pasaje tan pequeño, en esta predicación tan breve, 3.000 personas se convirtieron. Y la verdad es que nosotros no sabemos quiénes eran estas 3.000 personas, porque si la Biblia quisiese describirnos de alguna forma quiénes eran estas 3.000 personas, realmente tendría más hojas de las que ya tiene, porque son 3.000 personas. Pero yo les puedo asegurar, porque la palabra dice que en ese minuto, cuando desciende el Espíritu Santo, los discípulos comienzan a hablar en lenguas, pero ellos hablan en la lengua materna de las personas que se encontraban en ese lugar. Esa es la correcta interpretación de este texto, entender de que ellos hablan en lengua, pero comienzan a hablar de tal forma que todas las personas que estaban en ese lugar le entendían. Y decían, pero ¿cómo le entendemos lo que él está hablando si nosotros manejamos otro idioma? Pero la predicación llega también a esas personas. Y es muy importante entender que al ser tantas personas, seguramente eran personas de distintas costumbres. Era un hecho de que eran personas de distintas nacionalidades, personas con distintas culturas. Eran personas que venían de familias distintas, de vivencias distintas, de realidades distintas. Y todas recibieron exactamente el mismo mensaje. 2 frases, pero tan potentes, que hicieron que ellos, a pesar de que todos eran distintos entre sí, recibieran ese día el Espíritu Santo. Entonces, esto me lleva a mí a reflexionar cómo es que una simple frase pudo hacer que 3.000 personas se convirtieran a Cristo. Y la iglesia y el cuerpo de Cristo, con predicaciones de 45 minutos, con talleres de evangelismo, con mayor preparación, con acceso a las redes sociales, con Biblias completas, no somos capaces de aumentar el cuerpo de Cristo. No somos capaces de impactar nosotros la sociedad. No somos capaces de nosotros llegar a lo más profundo de las personas de forma inmediata con el mensaje. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Yo le decía, la respuesta es simple, pero más compleja de lo que usted cree. Es porque la palabra parte diciendo que el Espíritu de Dios descendió en ese lugar y llenó absolutamente todo. Hermanos, no es lo que en ese minuto convirtió a toda esa gente, no fue Pedro, no fue el mensaje de Pedro, porque la Biblia no nos dice que Pedro se pasó semanas completas preparando el mensaje fue muy breve. Fueron 2 frases, nada más. Contenía 2 instrucciones, nada más. No fue la oratoria de Pedro. De hecho, nosotros sabemos quién es Pedro. En una parte de la Biblia se dice que la gente se impresionaba de la autoridad y de cómo el mensaje que Pedro entregaba los impactaba de tal manera, porque él era considerado una persona del vulgo, no era una persona considerada como por ejemplo Pablo, que sus mensajes son mucho más elaborados. ¿Por qué? Porque él era una persona que tenía mayor educación, que tenía mayor conocimiento incluso de la misma palabra, pero él no era por cómo él hablaba, no era el mensaje. No era la infraestructura, no fue la música, no fue emocionalismo.
Lo que impactó en ese lugar esas 3.000 personas fue la palabra, fue el Espíritu, la presencia de Dios. Es por esto, hermanos, que nosotros a veces predicamos la palabra sin cesar. Nosotros nos preparamos en talleres evangelísticos, nos sabemos versículos de memoria, nos sabemos las verdades espirituales al pie de la letra. Asistimos a la iglesia, cumplimos con todo, pero no logramos ganar a nadie. Y no logramos impactar a nadie. Porque, hermanos, no somos nosotros. No es la calidad del mensaje, lo que no significa, y no me malinterprete, que esto esté mal. Gloria a Dios que nos preparamos, gloria a Dios que nos sabemos la palabra, gloria a Dios que estamos siempre predicando. Pero, hermanos, sin el Espíritu de Dios, su predicación es bla bla. Sin el Espíritu de Dios, todo lo que podamos hacer no es nada. Y no va a impactar a nadie. Porque no eres tú, porque no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y yo les decía en un comienzo que el pasaje que nosotros encontramos en Hechos 16 es un magnífico resumen de lo que ocurre en Hechos, que eran los hechos de los discípulos guiados por el Espíritu de Dios. Porque si usted se fija, los discípulos decían, bueno, este pasaje parte diciendo que ellos cuando atravesaron Frigia, quisieron ir a la provincia de Galacia. Y ellos no querían ir a la provincia de Galacia para ir de vacaciones, para ir a pasear, para ir a turistear. Ellos querían ir a predicar la palabra. Ellos en su mente dijeron, bueno, vamos a ir a Asia a predicar la palabra. Pero dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Luego dijeron, bueno, vamos a ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Y ellos no se pudieron mover ni siquiera para predicar, si es que el Espíritu Santo no les decía, allá es donde tienes que ir a entregar la palabra. O sea, imagínense lo potente y el respeto que ellos le tenían al Espíritu de Dios. Como yo les decía, este pasaje lo resume de forma magnífica porque nos habla de la predicación del verdadero evangelio. Hoy en día la iglesia tiene que predicar el verdadero evangelio. En el mensaje que nuestro pastor nos entregó hace unos meses, él decía, tenemos que mantener la palabra tal y como es, no modificarla para que encaje con lo que la gente quiere escuchar. No ceder ante nuestros valores para que la gente entonces quiera venir al evangelio, porque no es así. Ellos entregaban un mensaje verdadero y simple. Arrepiéntanse de pecados para que entonces sean perdonados y el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Eso era todo. Un evangelio simple y verdadero, sin adornos, sin acomodarlo. Pero eran dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios. Eran un instrumento del Señor. Porque aunque ellos tenían muy buenas intenciones y ellos querían ir a un lugar, pero el Espíritu Santo no tenía planificado eso, entonces no se hacía y punto. ¿Se da cuenta usted de la importancia que tiene el Espíritu Santo en todo esto? ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo no es un agregado? El Espíritu Santo, hermanos, no es un ingrediente extra. Es el ingrediente principal. Si no está Él, no es que las cosas van a salir más o menos, no van a funcionar. Y los resultados que podamos tener van a ser resultados muy mediocres, van a ser resultados muy por debajo de los planes que el Señor tenía. Y hay algo que yo quiero que nosotros entendamos y es este punto. Nosotros debemos entender que esto es fundamental. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos particularmente problemas con este punto, que es comprender la importancia del Espíritu de Dios. Como yo le decía, es tan fácil, la respuesta es fácil. Necesitamos al Espíritu de Dios. Pero es tan complejo, hermano, tan complejo aplicar esto en la práctica.
O yo no sé si a lo mejor a mí me cuesta y usted que está en la casa no le cuesta nada. Ahí usted me escribe después por WhatsApp para darme su receta, pero por lo menos a mí es muy complejo. Porque nosotros desde siempre hemos creído que es el Espíritu de Dios quien tiene que estar a nuestra disposición y que es Él quien debe complacernos a nosotros. Incluso hemos llegado a creer, hermanos, que el Espíritu Santo es como un interruptor. Que cuando yo quiero luz, prendo el interruptor. Cuando ya no quiero luz, apago el interruptor. Cuando yo quiero hacer algo para el Señor, prendo el interruptor porque necesito del Espíritu de Dios. Pero cuando ya no, lo apago. Y eso es algo en lo que nosotros caemos. De hecho, yo podría no haber tenido ninguna relación con Dios durante toda esta semana y estar parada acá predicando. Y usted no lo sabría. Solamente lo sabría el Señor. Y Dios, por misericordia, podría estarme utilizando igual para llegar con este mensaje. Porque muchas veces eso es lo que ocurre. Dios nos utiliza igual, por misericordia, a las demás personas que necesitan de esa obra que va a hacer Dios por medio de nosotros. Pero no significa, como yo le decía recién, de que se pueda manifestar y que los planes del Señor se cumplan a cabalidad, porque los limitamos. Y yo la verdad es que personalmente muchas veces me he dado cuenta de eso. Yo lo sé en mi vida. Yo muchas veces he dicho: Señor, yo sé que te limito tanto, mi Dios, porque yo estoy clara que para lo que yo estoy hecha, estoy clara lo que tú quieres conmigo, lo que tú podrías hacer conmigo, pero la que te limita soy yo. Porque soy yo la que muchas veces no procuro estar plena y llena del Espíritu Santo. Y freno tu actuar, lo voy frenando. Y yo no sé si a usted quizás le pase lo mismo, pero yo le confieso que a mí me ocurre. Y eso es porque olvidamos para qué fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Olvidamos cuál es la función que viene a cumplir el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 la palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Lucas 4 también se repite algo muy similar, un poco más extenso. En Lucas 4, donde se repite lo mismo que ya se venía anticipando en el capítulo de Isaías, lo que el profeta Isaías anticipaba, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, estos pasajes nos dejan muy claro que el Espíritu Santo no descendió a nosotros para complacernos a nosotros mismos, sino que dice: el Espíritu de Dios, cuando esté sobre ustedes, les va a dar poder para que prediquen mi palabra, para que mediante mi palabra puedas dar buenas nuevas a los pobres, para que mediante mi palabra puedas sanar a los quebrantados de corazón, para que puedas anunciar y puedas dar libertad a los cautivos, para que les des vista a los ciegos, para que les des libertad a los oprimidos, para que prediques el año agradable del Señor. Para eso el Espíritu Santo descendió en nuestras vidas, no para autocomplacernos, aunque no significa de que no nos va a autocomplacer, porque que el Espíritu Santo esté sobre nosotros es algo maravilloso. Y estar en la presencia de Dios es algo que inevitablemente vas a disfrutar. Es precioso estar con la presencia del Señor. Tenemos que entender algo: nosotros somos anfitriones del Espíritu de Dios. Y esto es algo que yo quiero que tú ahí en tu casa repitas. Di: yo soy un anfitrión del Espíritu de Dios. ¿Por qué?
El anfitrión es una persona que tiene un invitado en su casa y que, como es un invitado, procura atenderlo de forma adecuada y le brinda todas las atenciones que él necesita. ¿Por qué? Porque es un invitado, no es una persona más. Cuando usted tiene un invitado en su hogar, cuando usted tiene una visita en su hogar, si bien es cierto usted disfruta de su presencia, lo más importante para usted es que su visita esté bien atendida, suponiendo que usted es un buen anfitrión, porque si ya es un mal anfitrión, ya ahí es problema suyo. Pero el concepto es que usted sea un buen anfitrión, eso es lo ideal. Que usted atienda sus visitas. Cuando uno tiene una visita, uno se preocupa si la visita despertó o no. Si la visita desayunó o no, ya el desayuno no es como siempre. Usted va, compra el mejor pancito, le pone a la visita ahí de todo lo que tenga. No importa que usted durante la semana come pan tostado con margarina, pero la visita tiene palta, tiene aceituna, tiene queso, tiene jamón, tiene de todo porque es visita. Luego el almuerzo también es especial. Luego usted se ocupa de sacar a pasear a la visita, de que la visita esté entretenida todo el día. De hecho, es muy agotador cuando uno tiene una visita en la casa, porque tiene que quebrar su rutina y acomodarse a complacer a la visita que está ahí. Y no se confunda, porque no quiere decir de que porque es el Espíritu, nosotros somos anfitriones del Espíritu y el anfitrión atienda a la visita, no significa que entonces yo voy a permitir que el Espíritu Santo me visite y después, chao, de ahí nos vimos, agendemos otra visita, pero de aquí a un mes. No, sino que es en cuanto a la forma, en cuanto al trato, en cuanto a cómo nosotros tomamos al Espíritu Santo, no tomarlo como un habitante más de la casa, sino que es el invitado que está con nosotros, es un invitado de honor. Yo me acuerdo que una vez nuestro pastor, si mal no recuerdo, nuestro pastor Sergio, él nos decía que él se imaginaba muchas veces que nosotros por dentro somos un hogar, y somos el hogar del Espíritu Santo. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo o lo dejamos ignorado, olvidado, lo contristamos, no es que el Espíritu Santo se vaya y abandone nuestro hogar. Como él hacía esta similitud con una casa, él decía es que era como que pescábamos al Espíritu Santo y lo dejábamos en el sótano y cerrábamos la llave y lo dejábamos ahí. Y esto es una muy buena referencia para lo que estamos hablando. Porque yo le decía, la respuesta es simple, pero al mismo tiempo es compleja, porque yo puedo decir, ok, necesito al Espíritu Santo para entonces poder impactar a la gente que está a mi alrededor, pero no es algo que yo activo cuando necesito. No es algo que yo le ordeno cómo actuar. No es alguien que yo le puedo decir, oye, necesito que esta persona se convierta, ya, haz lo tuyo. No es algo que yo le pueda decir, oh, y más ratito prepárate porque más ratito vamos a ir a evangelizar, así que te me vas preparando. No es así. El Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos manejar. Por eso tenemos que entender la importancia de que Él esté en nosotros y de avivar el fuego del Espíritu Santo. En Primera de Crónicas 13:13 dice la palabra, dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. En esta palabra que está en Crónicas 13:13, nos muestra cómo ante el intento fallido del rey David de trasladar el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, él deja el arca del pacto en el hogar de Obed Edom Geteo durante 3 meses. Hermanos, el arca del pacto dentro de la Biblia, si usted estudia el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que el arca del pacto, el arca de la alianza, contenía la presencia de Dios acá en la tierra. El arca del pacto era algo importantísimo, porque toda la presencia de Dios estaba contenida en esa arca. De hecho, a nosotros nos enseñaban en las clases de teología de que el arca contenía la vara de Aarón, florecida, que implicaba el poder de Dios, porque evidentemente una vara no puede florecer.
pero la vara de Aarón florece y esto simboliza, como le señalaba, el poder de Dios. El maná, que implicaba la provisión de Dios con su pueblo, y las tablas que contenían los mandamientos que simbolizaban la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas lo que debe haber pasado por la mente de Obed-Edom? Yo la verdad es que no me puedo ni imaginar el privilegio que tuvo él. Él tenía la presencia misma de Dios en su hogar. Su hogar fue escogido para aportar la presencia de Dios. En su hogar estaba la provisión de Dios, el poder de Dios y la palabra de Dios. Este hombre tuvo un privilegio tremendo dentro de la Biblia. Tremendo. Porque la presencia de Dios mismo habitó con él ahí durante 3 meses. Y yo me imagino que él debe haber sido un excelente anfitrión. Yo no creo que a él le haya llegado el arca y él la haya dejado en su casa y la haya usado para tirarle ropa encima. Como esos muebles que a veces uno pone en la pieza, esos canastos, y uno lo ocupa para puro poner ropa encima. Yo no creo. No creo que lo haya utilizado para eso. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios. Antes, cuando estaba el tabernáculo, donde se encontraba el arca del pacto, porque usted debe saber de que el arca del pacto antes solamente estaba y podía estar dentro del tabernáculo, y solamente algunas personas tenían acceso a él, porque era un lugar santísimo. A nosotros nos enseñaba, y dice la palabra, de que este se encontraba en el centro del campamento. Y todas las tiendas estaban a su alrededor, porque la presencia de Dios tenía que ser el centro. Y todo lo que se desarrollaba tenía que ser alrededor de ella. Y hoy es necesario que tú entiendas que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, eres tú quien tiene el privilegio de ser el portador de la presencia de Dios. Hoy ya no tenemos tabernáculo, hoy ya no está el arca del pacto, solamente conteniendo la presencia de Dios. El Señor cambió todo eso por un tabernáculo viviente de carne y hueso que eres tú. Eres tú donde el Señor decidió que iba a morar su Espíritu Santo. Y esto es algo tremendo, hermanos. Yo les decía que el libro de Hechos relata los hechos de los discípulos guiados por el Espíritu Santo, porque lo que realmente relata el libro de Hechos es las obras del Espíritu de Dios. Eso es lo que relata el libro de los Hechos. No las obras de Pedro, no las obras de Pablo, no las obras de los discípulos. El libro de Hechos relata las obras del Espíritu de Dios y de cómo hombres entendieron que eran meros anfitriones del Espíritu de Dios. Cómo hombres entendieron que ellos eran portadores del Espíritu de Dios y que eran un instrumento, y que si el Espíritu Santo quería ir para el norte, ellos tenían que ir para el norte. Si el Espíritu Santo le decía, suspendes esto y te vas al desierto porque allá tengo que hablarle a uno, ellos se movían y tenían que ir. Si el Espíritu Santo le decía, allá tienes que entregar la palabra, allá tenían que ir. Porque eran la obra del Espíritu de Dios. Y tú hoy eres un portador de la gloria de Dios. Eso eres tú, no son tus obras. No eres tú el que tienes que andar por ahí decidiendo qué vas a hacer, es el Espíritu de Dios. Y te voy a decir algo. Mira en Hechos 16, en ese mismo pasaje, más adelante en los otros pasajes, en el pasaje 14, dice de que había una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y que estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posad, y les obligó a los discípulos a que se quedasen con ella. Hermanos, este pasaje que yo le estoy leyendo para que usted se pueda contextualizar,
porque hemos saltado en varios pasajes, es la continuación del pasaje de Hechos 16 que leíamos en un comienzo. Cuando el Señor le dice, cuando el Espíritu de Dios le dice a los discípulos, no van a ir allá, no van a ir allá, y se le muestra a Pablo en visión que tiene que dirigirse a un lugar en específico a entregar la palabra. Cuando ellos continúan y llegan hasta este hombre donde ellos tenían que dirigirse y entregan la palabra hacia gentiles y se convierten, ellos continúan su travesía y conocen a esta mujer que se llamaba Lidia, que era una mujer que en su corazón estaba dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Y cuando escucha la predicación de Pablo, dice la Biblia de que el Señor abre su corazón y ella lo recibe este mensaje de Pablo y le dice, por favor, entra en mi hogar y entrega esta palabra también a mi hogar y quédate con nosotros. La palabra en los otros versículos, pero en el mismo pasaje, dice de que cuando ellos iban en oración, a su encuentro salió una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la palabra de que ella le daba gran ganancia, ella trabajaba de esto. Era prácticamente su oficio. Y dice la palabra que ellos comenzaron a anunciar el camino de salvación y de que en ese minuto Pablo dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y ese espíritu de adivinación salió inmediatamente de ella. Y la palabra continúa contándonos en el mismo pasaje que a medianoche Pablo y Silas se estuvieron presos, porque cuando ellos liberaron a esta mujer del espíritu de adivinación, su jefe no le pareció bien lo que estaban haciendo y fueron apresados y pasaron la noche en la cárcel. Y quizás usted este pasaje lo conoce, es el pasaje muy conocido donde la Biblia nos relata de que ellos cantaban himnos al Señor cuando estaban presos, atados, y dice la Biblia que entonces viene un gran terremoto de tal manera que los cimientos se sacudían, que al instante se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron, que se despertó el carcelero cuando vio que todas las puertas estaban abiertas. El carcelero quiso sacar su espada y diciendo, me voy a matar, se abrieron todas las celdas, seguramente todos los presos se fueron, voy a perder mi trabajo, me voy a matar. Y ahí Pablo y Silas le dicen, no te hagan ningún mal, todos estamos aquí, estaban todos adorando el nombre del Señor. Y dice de que en ese momento él se postra ante Pablo y Silas y les dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Pablo y Silas le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra de que le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa. Hermanos, nosotros acá encontramos 4 relatos en un solo pasaje. Yo creo sinceramente de que esto se debe haber desarrollado en un intervalo muy breve de tiempo. Yo le estoy relatando lo que Pablo y Silas hicieron durante un periodo de 24 horas, a todo dar 48 horas. En ese tiempo, como ellos decidieron obedecer y ser guiados por el Espíritu de Dios, porque yo creo que este pasaje no estuviese escrito de la misma forma si ellos de todas formas hubiesen ido donde el Espíritu Santo les dijo que no fuera, porque la obra se hubiese minimizado. Pero como ellos fueron obedientes y escucharon el Espíritu de Dios, nosotros tenemos un relato maravilloso. Él le entregó la palabra a gentiles, a gente que según ellos no debía recibir la palabra. Se encontraron también con personas dispuestas, con personas muy dispuestas a recibir la palabra. Se encontraron con gente que tenía espíritus y demonios que los tenían atados. Se encontraron con gente que era marginada, porque era gente que estaba en la cárcel. De hecho, ellos mismos cayeron presos. Hicieron que gente que estaba totalmente marginada por delitos que habían cometido, recibieran al Señor, que adoraran junto a ellos. Y la Biblia no especifica cuánta gente había en esa cárcel, pero debe haber habido mucha gente. Ese carcelero debe haber tenido una vida que pensó en suicidarse,
¿Usted qué cree? ¿Que él simplemente ese día tuvo un mal día y decidió matarse por eso? Yo estoy segura, aunque la Biblia no lo relata y no cae en esos detalles, de que ese hombre debe haber tenido más problemas en su vida, como que lo primero que ocurrió, quería matarse. Él estuvo a punto de suicidarse. Pero el Señor llega a su encuentro y lo impacta y lo salva a él y a su familia. Hermanos, en 24 horas, Pablo y Silas hicieron mucho más de lo que yo o usted muchas veces hemos hecho en toda nuestra vida de cristiano. Y no es porque ellos tenían más capacidad que nosotros, sino que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y no fueron ellos, fue el Espíritu de Dios quien estaba obrando. Y esas son las obras que puede hacer el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? De hecho, más adelante, en el mismo pasaje, dice de que Pablo sigue su viaje y llega a Atenas. Y la palabra relata de que el espíritu de Pablo estaba totalmente contristado porque esa ciudad estaba entregada totalmente a la idolatría. Hasta en idólatras, el Espíritu de Dios tenía un impacto profundo. Hasta en la tierra más difícil, hasta en la tierra más infértil. De hecho, en el mismo capítulo 16, usted léalo en su casa, luego con mayor detención, dice de que en Atenas habían altares, muchísimos altares para Dios, para dioses, y que había un altar que estaba vacío. Y ese altar decía al Dios no conocido, que era el único Dios, que ellos no sabían cómo era, que no tenía forma, y era nuestro Dios. Y Pablo aprovecha esta oportunidad para predicarle la palabra. Y la palabra dice de que algunos se convirtieron también. Porque el Espíritu de Dios tiene ese poder. El Espíritu de Dios tiene poder. No es el cristiano el que tiene el poder, es el Espíritu de Dios que habita en el cristiano en el que tiene el poder. Es eso lo que nos sella. Cuando uno está acompañado de Él, puede hacer que demonios salgan en el nombre de Cristo, que gente se reconcilie con el Señor, que gente idólatra se convierta, que gente que está atada de años en un segundo sea liberada en el nombre de Jesucristo. Tal como en el día de Pentecostés, personas de distintos lugares, personas de todo tipo fueron impactadas por un mensaje. Nosotros somos meros portadores de la gracia de Dios. Les repito, si ellos hubiesen ido para donde ellos querían, hoy nosotros no estaríamos hablando sobre esta obra inmensa. Hermanos, nosotros no debemos caer en la religiosidad. Debemos ser anfitriones del Espíritu de Dios. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que venir a la iglesia fuera parte de nuestra rutina. Pero hoy en día el Espíritu Santo está en nosotros, está en nuestro hogar y debemos incorporar y adaptar nuestra rutina a Cristo. Ya la iglesia no se adapta a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar al Espíritu de Dios. La iglesia, para poder entregar la palabra y entregar un evangelio efectivo, para poder impactar vidas, necesita estar llena del Espíritu de Dios, para que entonces recién pueda iniciar una predicación de forma efectiva. Porque, hermanos, una predicación, una obra sin el Espíritu de Dios es mera actividad, mera palabrería. Yo estoy segura de que en este momento el Espíritu de Dios te está mostrando que hay mucha gente que quizás tú has tratado de hablarle, que quizás tú has querido que se impacte su vida por medio de la palabra, pero no lo has conseguido. Y a lo mejor tú has pensado, qué dura esta persona que me salió, hermano, el duro eres tú, que predicas sin el Espíritu de Dios, que no procuras una llenura espiritual.
Y si quizás tú dices, no hermana, yo sí procuro estar llena del Espíritu de Dios y esta persona aún no ha aceptado, entonces continúa orando, continúa haciéndolo, porque nuestro Dios es poderoso y está hecho para impactar a la sociedad. Así como una vez tú fuiste impactado, así como una vez mi vida fue impactada, nosotros vamos a impactar por medio del Espíritu Santo a naciones completas. Hermanos, hoy precisamente estamos viendo cómo nuestro país necesita de Dios. Nuestro país y el mundo completo sigue necesitando del Señor. Pero nosotros como iglesia le estamos haciendo un flaco favor al Evangelio, predicando, juntándonos, transmitiendo, si es que no tenemos y no procuramos estar llenos completamente del Espíritu de Dios. Y como yo les decía, es muy fácil la respuesta, pero es más compleja de lo que nosotros creemos. Porque ser un buen anfitrión requiere de nuestro máximo esfuerzo, requiere de 24/7, requiere de estar atentos. Los discípulos lo que tenían que eran apasionados por la presencia de Dios, que eran siervos, que eran anfitriones con excelencia, que amaban el Espíritu de Dios, que amaban la obra. Eso era lo que tenían. Y por eso que el Espíritu Santo se movía en ellos. Yo te insto que ahí donde tú estás, tú puedas decirle: Padre, bendito eres tú, mi Dios. Bendito eres tú, Señor. Yo te alabo y te bendigo, papá. Cuán grande eres tú, Señor. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio, qué bendecidos somos, mi Dios. Tú nos escogiste como anfitriones de tu Espíritu Santo, mi Dios. Al lugar donde nadie tenía acceso, hoy día nosotros tenemos libre acceso por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, porque aún sabiendo que somos pecadores, porque aún sabiendo que te vamos a fallar, tú nos entregaste a tu Espíritu Santo, nos entregaste a tu Hijo Jesucristo, por medio del que tenemos perdón de nuestros pecados y por medio del que tenemos poder para hacer estas buenas obras, por medio del que tenemos poder para predicar el Evangelio, para anunciar el año agradable del Señor, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar por todos lados que este es el año agradable del Señor, porque el Evangelio sigue siendo la respuesta a todo lo que la sociedad necesita. Papá, en este momento como pueblo nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Pedimos que tú nos limpies y que nos ayudes, papá, a avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra vida en orden y a ser anfitriones por excelencia. Así como Obed-Edom tenía en su casa el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. Queremos que nuestro cuerpo sea un templo vivo, sacrificio vivo y agradable, Señor. Así como los discípulos hicieron obras maravillosas, fueron instrumentos para hacer obras maravillosas, nosotros también queremos hacerlas, Señor. Queremos tener ese amor por las almas, amor por las obras, Señor, y que el Evangelio sea un Evangelio efectivo, mi Dios. Señor, yo todo esto te lo entrego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras estás ardiendo en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo
Bien, hermanos, después de este momento donde yo espero y oro al Señor que que haya sido más bien una palabra de aliento. Esta no es una palabra para desanimarse, para ponerse las manos en la cabeza y pegarse contra la pared y decir: Dios, que he hecho mal, Señor, y correr en círculos ahí donde está en su casa. Sino que es un momento para que usted pueda decir: gracias, bendito Dios, porque tú me recuerdas esta palabra, si es que probablemente usted ya la conocía, y que pueda avivar el fuego del Espíritu Santo en su hogar, junto a su familia, y que pueda vivir un evangelio efectivo siendo un excelente anfitrión del Espíritu Santo. Yo lo invito a que podamos orar para finalizar, luego sigamos en la presencia del Señor, que pueda estar también y compartir junto a nuestros hermanos en la escuela dominical que viene inmediatamente después de este culto. Incline su rostro. Padre amado, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es efectiva y no pasará, Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra siempre estará, mi Dios. Y el Evangelio, Señor, como dijo nuestro pastor, estará firme y estará vivo hasta que Cristo venga. Gracias, mi Dios, porque queremos seguir haciendo la obra, aún en aquellas tierras más difíciles. No hay nada que para ti sea imposible, Señor. Confiamos en ti, te amamos, Señor. Gracias por este culto, gracias por esta palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesús, amén. Que sea muy bendecido, hermano, y continúe junto a nosotros. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Cántalo. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eres grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande es Él. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. No temáis, pues yo estoy con vosotros. El enemigo tendrá que huir. Yo haré que ustedes sean levantados. No es la guerra de ustedes, sino del Señor.
yo estoy aquí. Yo he venido para librarles. Mi poder venció todo mal. Yo les liberaré, pues soy